contextos. En la cuestión, por ejemplo, de cáncer, ¿no? Y luego nos vamos a la de COVID. En la cuestión de cáncer, muchas veces las técnicas actuales de diagnóstico lo que hacen es intentan encontrar la presencia física del tumor como tal. Es decir, en una mamografía, por ejemplo, se intenta encontrar dentro del tejido graso del seno que si existe o no la bolita, ¿no? El tumor. En una colonoscopía intentan buscar si existe el pólipo o no. Pero entonces esto tiene la desventaja, o estas técnicas tienen la desventaja, de que cuando está el cáncer, por ejemplo, en una etapa altamente temprana, el tumor no está lo suficientemente grande como para poder ser detectado de manera tan fácil. Ahí puede haber cierto riesgo de que se escape el diagnóstico, ¿no? Aquí, con el aliento, se detectan directamente los biomarcadores generados por la enfermedad. Cada enfermedad tiene su huella química, como yo lo mencionaba, entonces no es nomás una molécula la que se diagnostica, sino que son todas las moléculas generadas por esta enfermedad. Y entonces el nanosensor, adicionalmente, se diseña de tal manera de que tenga ciertos compartimientos y ciertos elementos que permitan evadir falsos positivos o falsos negativos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el aliento como tal, pues en su mayoría es vapor de agua, ¿no? El vapor de agua, las moléculas de agua como tal, pueden terminar por condensar en el nanosensor y asimilar como si fueran las moléculas generadas por la enfermedad. Entonces el nanosensor está equipado de cierta manera que se evite la condensación del agua. De esa manera se evita ese falso positivo, ¿no? Por otro lado, está también equipado, el diseño está hecho de tal manera que para evitar falsos negativos, con falso negativo sería cuando una molécula generada por la enfermedad llega al sensor y se le escapa, ¿no? Está equipado de tal manera que se provee de la debida, en este caso, energía térmica para asegurarse que el enlace entre la molécula y el nanosensor sea el adecuado, que no se vaya a escapar. Entonces, aquí la idea es eso, que precisamente se detecten todos los biomarcadores y que entonces, por ejemplo, a diferencia de las técnicas, siguiendo la misma analogía del cáncer, de las técnicas existentes, donde un cáncer médicamente hablando se divide, por ejemplo, en 4 fases o en 4 etapas. Etapa 1 y 2, que son siempre asintomáticas, y es cuando el tumor apenas está creciendo. Etapa 3, que es cuando el tumor ya llegó a su clímax o a su madurez, y muchas veces, estadísticamente, 13-20% puede llegar a ser todavía asintomático. Y etapa 4, que es cuando ya metastiza, ¿no? Empieza a moverse a otros órganos. La mayoría de las veces cuando la gente va al doctor o le hacen algún estudio, es porque la biopsia, por ejemplo, es porque ya hay un síntoma, ¿no? Entonces aquí a través del aliento, la intención sería de que la persona tenga la posibilidad de diagnosticarse con todo el tiempo, aun cuando no haya síntomas, con un dispositivo que ofrezca todas las ventajas que mencioné y que sea también mucho más barato, ¿no? Ahora, en la cuestión del COVID, por ejemplo, se vuelve igualmente muy confiable porque en el aliento también se emite el virus. De ahí que, por ejemplo, tengamos que utilizar el cubrebocas, ¿no? Hay estudios que están dictaminando que la persona, sin tener que hablar, gritar, cantar, con el puro hecho de estar respirando, esté emitiendo hasta 100,000 copias por minuto. Entonces es una fuente muy, muy grande del virus, en este caso del COVID, que se puede aprovechar para la detección temprana. De hecho, cuando el paciente está en una etapa temprana de COVID, en este caso, así como otras enfermedades infecciosas como influenza, por ejemplo, es cuando más virus se emiten. Entonces se vuelve la detección temprana todavía más a modo para este tipo de sensores. Y es lo que lo hace muy interesante, que el sensor o el cartucho, como mencionaba, se diseña de tal manera que verdaderamente tenga una afinidad química exclusiva a la molécula generada por la enfermedad o al virus por la enfermedad infecciosa, en conjunto con todas las ventajas que se mencionaban ahorita, ¿no? Muy bien.